¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos después del receso. Espero que hayan tenido un buen descanso o que hayan podido aprovechar el tiempo para preparar finales. Hoy retomamos las clases y nos vamos a ocupar del tema de las políticas de integración de las TIC en el sistema educativo y lo vamos a hacer en primera instancia de la mano de algunos estudios que se realizan en el ámbito internacional, porque no podemos desconocer que ciertamente todo lo que ocurre en nuestro país de alguna manera está marcado por lo que ocurre en el resto de los países, y a partir de todos los estudios y los lineamientos que surgen de organismos internacionales como los que estamos viendo en pantalla. Así es que bueno, vamos a comenzar un poquito y vamos a abordar inicialmente algunos lineamientos que surgieron del trabajo colaborativo de un montón de especialistas, más de 200 personas que se juntaron en el 2015 en la ciudad de Incheon, que queda en Corea. Y allí lo que se hizo fue acordar cuál sería la agenda en líneas o mirando lo que desearíamos que ocurra en la educación del 2030. Y si bien el documento es un documento extenso, el gran titular o la gran síntesis de ese documento tiene que ver con la frase que vemos en pantalla, ¿sí? Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad que promueva y brinde oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y a partir entonces de este documento es que continuamente se hace una revisión de cómo avanzan los sistemas educativos en América Latina, bueno, en todo el mundo, pero en particular yo voy a ir centrándome siempre en América Latina y en particular Argentina, ¿no? Entonces, derivadas de esta Agenda 2030, el año pasado se hizo una revisión de cuáles serían las metas que tenemos que apuntalar. Van a encontrar el texto en el aula, es un informe elaborado por CITEAL que se llama Educación y TIC. Es bien nuevito, 2019. Aunque me parece que con esta pandemia y con los cambios que se han dado en materia de educación e integración de TIC, creo que vamos a tener que revisar mucha de la bibliografía. De hecho, del año pasado ahora la cambié porque justamente tenemos un montón de cambios. Bien, las metas derivadas de la Agenda 2030 tienen que ver con estos 5 puntos, ¿no? La inclusión, la equidad, la calidad, la sustentabilidad y la innovación. Los invito a leer en el texto cada uno de estos apartados porque van a ver cómo estas concepciones, estas metas, impactan en las siguientes cuestiones que tienen que ver con cuáles son los principales desafíos, tendencias y pendientes en materia de iniciativa educativa digital. Entonces, en ese mismo documento van a poder encontrar esto. En principio, la integración curricular de las TIC sigue siendo un pendiente. Si lo miramos y analizamos en lo que es Argentina, ustedes mismos pueden dar testimonio de si han tenido alguna materia vinculada a la informática, a la computación, a la tecnología en su escuela primaria o secundaria. En particular aquellos que egresaron hace poquito, ¿no? Aquellos que fueron a colegios privados, es factible que hayan tenido materias de este tipo como materias extracurriculares, pero curricularmente y dentro de lo que es la currícula oficial y obligatoria de la provincia de Buenos Aires, como para poner un ejemplo, nosotros solamente tenemos una materia que se llama Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, que está en el 4º año del secundario. Obviamente que las escuelas técnicas tienen otra currícula, pero en general solamente tendríamos eso. Por eso es un pendiente y un desafío. Por otra parte, la cuestión de la presencia y la gestión de las TIC una vez que éstas llegan a las escuelas. Vamos a ver ahora que hay varios planes y programas que tienden a entregar tecnología a las escuelas, pero ¿qué ocurre cuando este equipamiento llega a las escuelas? ¿Qué hace el director con eso? ¿Cómo gestiona el uso de esta tecnología? Quizás más de uno tenga como referencia o experiencia personal el hecho de que esa tecnología es cerrada bajo llave y queda arrumbada y no es utilizada. Y esto está en íntima relación con el desarrollo profesional docente, ¿no? Con las habilidades y competencias que tienen los docentes para utilizar esa tecnología. Y acá es donde yo digo, bueno, habría que ver cómo este documento se revisa a partir de la experiencia 2020.
Por otra parte, una cuestión que no es habitual escuchar es el tema de la brecha de género en relación con las TIC. Sí hemos escuchado la brecha de género en relación con otros aspectos, pero también se da en este sentido. Fíjense que lo que muestran los estudios es que las mujeres no solamente no tienen la misma competencia o habilidad en el uso de las TIC, sino que ya desde edades muy tempranas lo que ocurre es que no tienen acceso directamente a las TIC. Y por último, la otra cuestión que estamos viendo ya desde hace varios años es el avance de las ciencias de la computación como algo a incorporar en las escuelas. Todo lo que tiene que ver con pensamiento computacional, robótica, es algo que se viene escuchando y que tiene que ver no solamente por el potencial que tiene aprender esas disciplinas, sino por los aprendizajes que trae aparejado el dominio de los lenguajes de programación. Bien, acá lo que les quería mostrar es una síntesis de algunos programas e iniciativas vinculadas a la integración de las TIC en Argentina. Acá les dejo un texto también en el cual van a poder encontrar un raconto. Estas iniciativas y programas que vamos a ir viendo se dan en el marco de lo que ocurría en general en toda Latinoamérica. En principio, contarles que en la década del 90 se comienzan a dar políticas educativas vinculadas a la formación docente, no solamente en Argentina, sino también en otros países del continente. Inicialmente, en la década del 90, esta movida o este acento puesto en la capacitación de los docentes tiene que ver con aspectos generales de la enseñanza. Sin embargo, a partir del 2000 se empieza a poner la mirada en las competencias digitales. Como un hito podemos identificar la creación del portal educativo Educar en el año 2000, cuando estaba terminando el gobierno de Menem y subía de la Rúa. Este portal educativo es uno de los primeros de la región en esta primera década del siglo. La verdad es que Educar se convierte en un portal de contenidos referente para el ámbito educativo. Los docentes encontrábamos allí no solamente un montón de materiales digitales como recursos para el aula, infografías, libros digitalizados cuando antes no había tanto, sino que también ofrecían cursos virtuales cortitos donde se enseñaban a usar, por ejemplo, algunos programas, Word, Excel, PowerPoint, y también se daban cursos muy cortitos vinculados a las áreas. En el 2007 yo me sumo al equipo de Educar y empiezo a escribir algunos cursos cortitos sobre cómo enseñar matemática y eso lo hacíamos a través de pequeños cursos virtuales que no daban puntaje, pero que como eran cortitos y eran contundentes en cuanto al aporte, muchos docentes los hacíamos. Alrededor del 2002 se arma, entre otros planes, el Plan Social Educativo, que era un plan que no solamente ofrecía tecnología a las escuelas, sino que también se ocupaba de la capacitación de los docentes. Pero esto era a nivel federal, es decir, cada Ministerio de Educación de cada provincia, en alianza con Microsoft, se ocupaba de esto. Por supuesto que no era una llegada masiva a todas las escuelas, pero era como una de las primeras iniciativas que se empiezan a observar. Entre el año 2003 y 2005 surgen varios programas. En general los programas siempre tienen como el acento puesto en una u otra cuestión. Por ejemplo, algunos se focalizan en la entrega de equipamiento tecnológico, otros eran más generales y apuntaban a la mejora de la educación y una de las líneas tenía que ver con lo tecnológico. Bueno, hay como bastante variedad y dentro de este programa integral para la igualdad educativa van a ver que hay varios planes. En 2005 se crea el Canal Encuentro, que tiene la misma figura legal que Educar. Canal Encuentro, bueno, todos lo conocen, tiene que ver con un programa de difusión televisiva de cuestiones culturales y educativas. Este programa Conectar Igualdad se ocupó de distribuir tecnología para los alumnos y los docentes del nivel secundario
de proveer un soporte y un equipamiento tecnológico institucional y de dar capacitación a los docentes, no solo en lo que refería al uso del equipamiento tecnológico, sino también en el modelo 1 a 1. Digamos, esto fue un programa integral que también brindaba o se sostenía en un enfoque de enseñanza que era el modelo 1 a 1, que era una idea tomada de Negroponte, que se llamaba, él lo había llamado One Laptop per Child, una laptop por chico, y la verdad es que fue un programa, creo, de los más importantes de Latinoamérica, junto quizás también con Ceibal de Uruguay, y Ceibal todavía tiene continuidad. Este programa también fue realmente marcó, creo yo, un antes y un después, más allá de que también puedo ser muy crítica respecto de los resultados, ¿no? Respecto del real uso que se les dio a esos dispositivos y en términos también de lo que los docentes pudieron lograr, ¿no? Porque como todo se largaba junto, no es que primero hubo capacitación y después se dieron los dispositivos, sino que fue todo junto. De todas maneras, yo siempre pienso que estos planes, con sus luces y sus sombras, no dejan de llegar a algunos. Quizás no llegan masivamente ni tienen una aceptación masiva como se pretende, pero sí van dejando huellas. Conectar Igualdad llegó hasta 2016, año de cambio de gestión, ¿no? Allí los ministros de Educación se reunieron en Jujuy, los ministros de todas las provincias, y diseñaron el documento Argentina Enseña y Aprende, donde hay algunas líneas referidas a todo lo que tiene que ver con la integración de TIC. Y en continuidad de lo que era Conectar Igualdad surgieron algunos planes, entre ellos el Plan Nacional de Integración de Educación Digital, conocido por su sigla PLANIED. Bien, entonces así llegaríamos al final de esta clase, en la que les pido que realicen las lecturas de estos dos textos. El texto de Citial es un texto corto, creo que tiene 8 o 9 hojitas, y el texto de Rosana Forestelo es una presentación que ella realiza en un congreso, y entre las páginas 9 y 20 lo que van a ver es el raconto de los distintos programas y planes que se desarrollaron en Argentina vinculadas a la integración de TIC en la educación. Mientras van haciendo esta lectura, los invito a ir recorriendo su historia personal vinculada al ámbito educativo para ver si tienen alguna memoria de alguno de estos planes o programas, ya sea como alumnos o como padres de alumnos. Ir como recordando esa experiencia de mano de alguna de las políticas educativas nacionales o provinciales. Y bueno, de esta manera terminamos esta primera clase después del receso y nos estamos viendo la semana que viene. Un cariño grande.